Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Le damos la bienvenida nuevamente a la quinta edición de la Semana de la Comunicación por el Programa de Comunicación Social y la Universidad Mariana. Este es un encuentro académico que nos permite reflexionar y aprender en las oportunidades y desafíos que se presentan en el desarrollo profesional. En la quinta versión de la Semana de la Comunicación, Conectando Mentes, Creando Futuro, queremos dar importancia a la colaboración, la innovación y la transformación en el campo de la comunicación, las tecnologías y las redes sociales. En esta tarde contaremos con conversatorios y experiencias de nuestros estudiantes y docentes. Para iniciar, daremos inicio al conversatorio Pluralismo e Imparcialidad Informativa por la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC. Nos acompaña el señor Sergio Urquijo, quien es asesor e investigador en contenidos audiovisuales de la CRC. Quien lo acompaña el docente John Jairo Rodríguez, quien es docente del programa de Comunicación Social, magíster en literatura y actualmente se encuentra desarrollando el doctorado en comunicaciones en la Universidad de La Playa, Argentina. El conversatorio nos permite conocer el papel de la comunicación de la CRC y más que todo el estudio que se realizó en el pluralismo en el año 2022. Para la apropiación, la participación ciudadana en la televisión colombiana. Bienvenidos. Buenas tardes a todas, a todos. Para nosotros es un gusto tenerlos acá. Y tenemos un invitado muy especial. Se trata de Sergio Urquijo, como nos lo había mencionado María Isabel. Sergio, bienvenido a Pasto, a la Universidad Mariana y al programa de Comunicación Social. Jairo, muchas gracias. Primero sí quería dar un gran agradecimiento a la Universidad Mariana que nos permitió a la CRC traer esta información, que es una información académica investigativa a la academia, porque la hemos estado distribuyendo siempre en el sector, en los operadores de televisión, en la sociedad civil, pero la academia es un espacio sumamente importante para nosotros. Entonces un gran agradecimiento, siempre es una maravilla venir a Pasto, que es una ciudad tan hospitalaria, y por aquí también una saluda a la gente de la EduMóvil de Teleantioquia. Yo soy antioqueño. Entonces, para mí el canal es importante, voy bastante, entonces estoy muy contento de estar por acá con todos esos invitados. Bueno, bienvenido de nuevo. Vamos a tocar diferentes temas porque son de interés, sobre todo nosotros que estamos vinculados a la comunicación de alguna manera, ya sea como estudiantes, como docentes. Para empezar, creo que sería pertinente mostrar el video que tienen ustedes en donde se muestra qué es la CRC, a qué se dedica, y luego empezamos la conversación, ¿te parece? Perfecto, sí, porque sabemos que el concepto de regulación es muy complejo, yo creo que ni nosotros lo tenemos tan claro, pero sabemos lo que hacemos, así que vamos a ver qué es la CRC y después conversamos. Perfecto. Ponemos el video, por favor, de la CRC. Somos la Comisión de Regulación de Comunicaciones, una entidad pública que trabaja para proteger los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, postales y las audiencias. Para lograrlo, diseñamos las reglas y normas bajo las cuales se prestan los servicios de Internet, telefonía, televisión, mensajería expresa, correo, envíos y giros postales, así como para garantizar la pluralidad de los contenidos emitidos en la televisión
televisión abierta en Colombia. Trabajamos para maximizar tu bienestar, impulsando la competencia, la inversión, la calidad de los servicios y el pluralismo informativo, aportando a la construcción de un país con servicios de comunicaciones que mejoren la calidad de vida de todos. Para cumplir con estas funciones, la comisión está conformada por 2 sesiones de comisión que toman decisiones de manera independiente. La sesión de comisión de comunicaciones, responsable de las funciones relacionadas con la provisión de redes y servicios de comunicaciones en el país, está conformada por 3 expertos comisionados seleccionados mediante concurso público, además de un comisionado designado por la Presidencia de la República. En esta sesión también participa el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o el viceministro de Conectividad como su único delegado. Rotativamente, uno de los comisionados de esta sesión asume el rol de director ejecutivo por un periodo fijo de 1 año. La sesión de comisión de contenidos audiovisuales, que se encarga de las funciones relacionadas con el pluralismo y la imparcialidad informativa, así como de la difusión, protección y defensa de los televidentes. Está conformada por 3 comisionados, uno elegido por los operadores públicos regionales de televisión mediante el mecanismo que autónomamente definan y 2 seleccionados mediante concurso público. Estas 2 instancias trabajan con el apoyo de 11 grupos internos de trabajo que desempeñan importantes actividades misionales y transversales que garantizan el cumplimiento de la misión de la entidad. Y es así como trabajamos para y por los usuarios de servicios de comunicaciones y las audiencias en Colombia. Conoce más sobre nosotros en www.crcom.gov.co. Bueno, Sergio, ahí acabamos de ver este video informativo muy concreto sobre lo que ustedes hacen, sobre a qué se dedican. Me gustaría empezar preguntándote sobre ese concepto, esa categoría del pluralismo, de la pluralidad. O sea, eso, ¿cómo se tiene que entender desde lo que ustedes construyeron cuando les encargaron de hacer este proyecto, de encargarse del pluralismo, pero había que primero definirlo? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, porque tal como dices, una cosa es cuando la ley te dice, ustedes CRC deben propender, deben promover y garantizar el pluralismo informativo, además nos usa la ley el verbo garantizar, como si algo se pudiera garantizar en el mundo, pero digamos que es una aspiración, ¿cierto?, de la ley. Y cuando nosotros vamos a ver, en el 2020 comienza la sesión de contenidos audiovisuales que no existían, la CRC empieza con la ley 1978 de 2019, que liquida la NTV, la Autoridad Nacional de Televisión, y le pasa gran parte de sus funciones a la CRC. La CRC hasta ese momento se encargaba de regular, o sea, es decir, cómo son los precios, las tarifas, la calidad, las instalaciones de internet, de telefonía y de televisión por cable y de televisión abierta, pero no se metía para nada en los contenidos. O sea, ¿qué es lo que pasa por esas redes? ¿Cierto? Y a partir de esa ley, a partir del 2020, sí, la CRC tiene que vigilar que los contenidos de la televisión cumplan la ley y no vulneren ni a la infancia, ni a la familia, ni a los grupos étnicos, ni a la gente a la población con discapacidad, ¿cierto? Entonces, digamos que le llega a la CRC esta nueva disposición y lo primero que le dicen es usted tiene que garantizar el pluralismo informativo, y pusimos exactamente la misma cara que todo el mundo pone cuando uno menciona el término, y es ¿qué es pluralismo informativo? Porque uno tiene una idea intuitiva de muchas voces, de diversidad, pero cuando tú tienes que convertir eso en norma y lo tienes que vigilar y puedes llevar un proceso sancionatorio contra un canal de televisión, por ejemplo, tengo que tener muy, muy claro qué es, porque si no sería muy arbitrario, sería regular sobre opiniones como se hace en los países que no son democráticos, ¿cierto? Que es lo que opina el gobernante de turno o una institución. Y la CRC es sumamente técnica, es una entidad técnica, es una entidad que está hecha de investigadores, de analistas, ¿cierto? No es una entidad política y por eso tenemos que tener muy claro todo. Entonces, ¿qué fue lo primero que nos toca hacer en 2020? Empezar a construir el concepto de pluralismo informativo en la Constitución de Colombia, que es una hermosa constitución, ¿cierto? Una gran constitución, el mejor legado que nos dejó el siglo XX en Colombia con tantos problemas que nos dejó, pero es una constitución, como le digo, gusta a todo el mundo, es muy ambigua y dice que Colombia tiene que ser un estado pluralista, pero en ninguna parte dice que es pluralista, o que es plural, o que es pluralismo.
La ley dice que se debe garantizar el pluralismo, pero no nos dicen qué es. Entonces nosotros teníamos que definir qué es pluralismo. ¿Cómo se define una cosa tan delicada y con tantas implicaciones? No puede ser gente sentada en una mesa. Tiene que ser investigativamente, tiene que ser una investigación académica. Contratamos un grupo de investigación que básicamente le decíamos, necesitamos un mapa de cómo está la televisión en Colombia, que es lo que vamos a regular, y necesitamos que nos revisen en todas las legislaciones del mundo, en todas las regulaciones del mundo y en el mundo académico como tal, en los artículos, en los libros, qué se entiende por pluralismo, porque en muchos países está el concepto, en muchísimos, ¿cierto? Y logramos construir a partir de todo ese collage y con algo que le sirva y que sea adaptado a Colombia, porque no vamos a importar simplemente un concepto extranjero y ya, como se ha usado tanto en el país, un concepto de pluralismo informativo que ya está en nuestra investigación y el año entrante lo vamos a incluir en la regulación, que es lo que uno intuye, pero ya asentado, que es que el pluralismo es cuando se garantiza que en el sistema completo de medios, y especialmente el sistema televisivo, que es lo que regulamos, o sea, no en cada medio como tal, en el sistema, están representadas todas las voces, las expresiones, las culturalidades, las opiniones y las manifestaciones de todos los grupos poblacionales. Hoy eso es aspiracional, es muy difícil de lograr, pero la idea es lograrlo. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por pluralismo, es lo que el país ya comienza, llevamos 3 años hablando de esto, esta es de las primeras veces que ya venimos a la academia, estamos hablándolo con los operadores de televisión, ¿cierto? Con la sociedad civil, y queremos terminar de construir el concepto, difundirlo, que la gente nos diga cómo ven, cómo se podría interpretar más allá de lo que dice la norma, incluirlo en la norma y comenzar a trabajar. Es decir, nosotros ya tenemos el mandato de ley de garantizar el pluralismo, por lo menos ya tenemos un concepto. Vale, esta es una pregunta que me hacía hace unos días revisando el material para este conversatorio y es, la comisión debe proteger a la sociedad colombiana en esos aspectos. Pero cuando identifica, por ejemplo, que en algún medio se están violando esas normas, ¿ustedes qué herramientas tienen para hacer algo? Es decir, si yo como ciudadano siento que un medio me está desinformando más que informando, acudo a ustedes y ustedes ¿qué pueden hacer en ese caso, por ejemplo? Ese es el punto más delicado, ¿cierto? Porque ahí hay 2 temas. Uno, nosotros ya tenemos un concepto que el año entrante tenemos que convertir en norma. Entonces, la regulación es una cosa singular, como les decía, que es una cosa mucho más fácil de ejemplificar que de definir, ¿cierto? No es fácil definirlo, pero sé, digamos, lo que hacemos. Y la regulación lo que hace es garantizar que todos los actores en un sistema económico, en un mercado, pues digamos en la televisión, tengan la posibilidad de existir de manera que le garanticen a los usuarios precios justos, buena calidad y pluralismo, ¿cierto? Pero entonces cuando ya yo tengo ese mandato de ley, regule esto, yo tengo que hacer una serie de normas de pluralismo es esto y usted lo viola cuando hace esto, y lo promueve cuando hace esto y esto. Eso es lo que sigue, eso es lo que viene apenas porque esos procesos son muy lentos, porque están regidos por unas metodologías muy dispendiosas, porque deben tener la participación de todos los actores sociales, ¿cierto? Para poder construir una norma. Entonces, pero mientras eso aparece, igual tenemos que cumplir la ley, ¿cierto? Entonces la pregunta tuya que siempre genera algún tipo de estrés, porque es cuando si a mí me llega, que nos ha llegado, ¿cierto? A una nota diciendo, la ley exige imparcialidad a los medios informativos y tal medio está claramente a favor de X posición y en contra de X posición, ¿cierto? ¿Por qué no lo sancionan? Entonces, ahí la ley lo dice muy bonito, proteja la imparcialidad, pero resulta que hay una norma superior y recordemos, tanto de aquí nuestros asistentes como las personas que están pues, en la transmisión, saben que la norma principal, la norma superior de todo en Colombia es la Constitución, está por encima de cualquier ley. La ley dice, proteja, sanciones si algún operador de televisión, o sea, un canal, viola el pluralismo informativo, pero la Constitución dice que uno de los derechos fundamentales es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, cuando nos ponen en eso, bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la libertad de prensa, la libertad de los medios a programar y a dar su opinión, eso sí con transparencia. O sea, si yo soy un medio conservador, yo tengo que decirle a mi público que soy conservador. Si soy un medio liberal, le tengo que decir a mi público que soy liberal. Si soy un medio progresista, lo tengo que dejar claro para que mi público sepa a qué se atiene.
porque obviamente la libertad editorial es una libertad de los medios, pero tiene que ser mediada, digamos, por la transparencia. Entonces, ese contexto es para decir que cuando nosotros encontramos algo así, lo que entramos a mirar es si efectivamente en ese noticiero o en ese canal se negó la participación a otras voces o si simplemente se le dio más prioridad a la voz que está de acuerdo con la línea editorial del medio, porque eso sí la Constitución lo protege. Lo que la Constitución no protege es que un medio solamente dé una versión y opaque o apague las demás. Y aunque uno no crea, porque estamos acostumbrados a tirarle piedras a nuestra televisión y porque sabemos que a la televisión colombiana, al sistema informativo, le falta mucho, ¿cierto?, para ser óptimo, pero es mucho mejor que muchas otras partes. Si ustedes miran un noticiero sin pasión, o sea, porque todos tenemos pasiones ideológicas, ¿cierto? Si uno lo mira sin pasión, sin esperar que el noticiero diga lo que queremos escuchar, se van a dar cuenta que en Colombia prácticamente siempre, con pocas excepciones, se toman las versiones. Unas sí, otras sí, por supuesto, sí. Sí, hay unos problemas ahí, pero a nosotros nos sorprendió investigando eso, darnos cuenta de que se toman las versiones diferentes y se tiene en cuenta la ciudadanía. ¿En qué grado y si es justo o no? Ya es algo que toca investigar caso por caso. Vale. En ese sentido, reflexionábamos con algunos estudiantes en una clase acerca de justamente los medios como empresas y de qué manera esa condición de ser empresas condiciona de alguna forma la forma en la que se presenta la información. ¿Qué reflexionábamos? Decíamos, si un medio es una empresa y tiene una filosofía, una ideología, ellos pueden editorializar desde ahí, pero para informar esa ideología ya no puede tenerse en cuenta. ¿Sí se entiende? Es decir, yo puedo decir que estoy en contra de algo, de lo que está haciendo Israel en estos momentos con Palestina. Tener un punto de vista claro sobre los temas, pero eso en lo editorial. Ya en la información, eso no puede pasar. Y en los medios uno se encuentra con que esa ideología, que es la que editorializa, se mantiene al momento de informar. ¿Ustedes cómo ven esa parte? Pues nosotros partimos de algo que en cierta forma te contrairé, que eso es lo ideal, pero es imposible. O sea, no hay una sola palabra que salga de la boca de uno que sea imparcial. No hay una sola noticia del noticiero más imparcial que intente ser que sea imparcial, porque siempre está cruzado por una línea ideológica. Y te pongo un ejemplo que cita mucho Yuval Noah Harari, el historiador, que él dice que nosotros como sociedad liberal, democrática, etcétera, el occidente, pues lo que consideramos el occidente y lo que somos nosotros, que es como un suboccidente, consideramos que los derechos humanos son una cosa que está y que hay que defender, ¿cierto? La democracia, por ejemplo, eso es ideológico. Los derechos humanos son una construcción ideológica que nos encanta, por supuesto, pero es una construcción ideológica de 300 años. La democracia, como la conocemos representativa, ¿cuánto tiempo lleva y en cuántas partes no existe? Entonces mira que cuando decimos imparcialidad, yo te diría, no como asesor de la CRC, sino como académico, claro. Eso no existe. Porque todo lo que nosotros digamos y hagamos en un medio está cruzado ideológicamente. Solo que nosotros tenemos una idea de qué es lo correcto y unos consensos. Digamos que, por ejemplo, hace 50 años no era consenso la participación pública de las mujeres. En ese momento está mucho más cerca de ser consenso. Entonces, ¿hace 50 años estábamos mal o era otra situación? ¿Cierto? Y pongo este ejemplo para decirte que cuando nos encontramos eso de la imparcialidad, de que un noticiero debería ser imparcial, yo lo que te podría decir es, no es posible, es imposible. Siempre hay una línea editorial, siempre hay una línea ideológica. Lo que sí tiene que ser, como lo dices tú, exigido y promovido tanto desde la norma como desde la presión de la sociedad civil y desde las audiencias, y ahorita hablamos de lo que se llama la hipocresía de las audiencias, de odio este noticiero pero lo veo, y no hago otra cosa, es que tenemos que exigir la transparencia de cuál es la línea de ese noticiero y que se cubran las diferentes voces, para que yo pueda decir, yo sé que ese noticiero es progresista y ataca fuertemente a la derecha, o viceversa, ¿cierto? Pero yo ya sé que este noticiero es así y puedo desde mi perspectiva de ciudadano elaborar el análisis. Eso sería lo que tendría yo para decir. Vale, se me ocurre traer ahorita a esta conversación el caso, en ese mismo tema, por ejemplo, del grupo Ardila Lule. ¿Sí? El grupo Ardila Lule, dueño de los medios, entre esos RCN, digamos, ¿verdad? Y hay una discusión en el Congreso acerca de una norma para subirle el precio a las bebidas azucaradas. ¿Sí? Ahí hay claramente
un interés del grupo empresarial. ¿Ahí cómo se puede revisar ese asunto desde la CRC, por ejemplo? No, y eso me pusiste un muy buen punto, porque sí hemos tenido procesos sancionatorios que condujeron a sanción con multa de muchos millones de pesos, porque eso está determinado pues por la ley, contra XY operador. Podría decirlo porque eso está publicado, pero digamos que lo voy a dejar así sutilmente. Operadores que hay una ley de transparencia y una ley, en la televisión en particular hay una norma que dice que si un noticiero es propiedad de un grupo económico y pone alguna información respecto a algo que tiene un interés, ese grupo económico, pusiste el ejemplo perfecto. Los dueños de las azucareras haciendo una nota en un noticiero diciendo que el azúcar es una maravilla, que pone lindo el pelo, que hace los ojos más brillantes, etcétera. Si ese noticiero puede hacerlo, pero tiene que indicar, aunque sea en un texto ahí abajito, que este noticiero es propiedad de tal grupo que tiene azucareras a su cargo. Eso es por ley. Y cuando no lo han cumplido, por lo menos 3 veces hemos empezado investigaciones, 2 hemos sancionado, una vez por azúcar, si mal no estoy, por una noticia sobre azúcar, y otras por una noticia que parecía una información, pero era publicidad. Entonces, ojo que usted me está engañando, usted puede hacer lo que quiera, pero no me engañe al público. Si le está haciendo publicidad de azúcar, dígales que es publicidad, no lo confunda con noticias, y sancionamos. Y sancionamos al canal y el canal pagó, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué es lo bonito? Porque uno siempre, claro, hay que ejercer la ley, es nuestra función. Y ese ejemplo que te pongo es, se puede, y hay con qué. Pero lo bonito es que pasa muy pocas veces, porque los canales ya saben que si el regulador sanciona, y si además hay una pedagogía y una comunicación y un diálogo con ellos, ellos van diciendo, ya entendí, es que la norma me está diciendo es esto exactamente, no la puedo violar, o no puedo hacer trampa. Entonces, poco a poco, nuestra aspiración es que vaya mejorando la calidad de la televisión en Colombia, no porque sancionemos más, sino porque esos canales de televisión reflexionan más. Pero se ha dado sanciones por eso que tú dices, por la falta de transparencia. Otra cosa que me parece interesante también que nos ayudaras a entender es eso de la honestidad. Es decir, cuando un medio tiene claramente una ideología a favor de algún aspecto puntual, ¿debería anunciar que tiene esa ideología? Quiero decir, ¿no sería lo más adecuado que alguien presente una información como información, es decir, desde lo deontológico del periodismo, a que presente algo como si fuera información sin que lo sea? Es decir, por ejemplo, el periódico El Tiempo, digamos, ¿cierto? No necesariamente en televisión, pero el caso nos sirve como ejemplo. Dueño de los bancos, ¿cierto? Ese medio no debería, si fuera en televisión, ser claro en decir, nosotros tenemos este punto de vista sobre el país y les vamos a informar desde este lugar de enunciación. ¿Eso sería la honestidad en un medio, por ejemplo? Eso sería lo ideal. Lo que es que sobre eso, como te decía ahorita, es nuestro ideal y lo estamos promoviendo pedagógicamente, porque a diferencia de lo de la transparencia en cuanto a la publicidad y la información, y a diferencia de lo de darle cabida a las diferentes voces que es el pluralismo, esto de la transparencia ideológica no está en la norma ni en la ley. O sea, no lo podemos exigir como tal. Como no lo podemos exigir, pero lo consideramos importantísimo, lo que hacemos es promoverlo, reunirnos con los canales, hacer talleres con ellos, ponerlos a dialogar. Y van sensibilizándose, pues confiamos plenamente en que sí ha habido unas consecuencias, que son más honestos en eso. Pero ahí hay 2 problemas. Uno, que no hay una norma que lo obligue, o sea, dependemos de convencerlos, de dialogar, que para mí es una mucha mejor opción que la norma sancionatoria, porque es más eficiente, ¿cierto? Lo que llaman la regulación blanda es más eficiente que la regulación dura, porque genera cambios reales, ¿cierto? No solo, bueno, no hagamos porque me sancionan, no hagamos algo porque no debemos, ¿cierto? Y segundo, el segundo problema es exactamente, es más, te lo preguntaría, si yo te digo cuál es tu posición ideológica y que la declares, ¿te sería fácil hacerlo? En algunos puntos sí, completamente no creo que sea posible, porque está además ahí, estamos cambiando constantemente, ¿no?, de visiones sobre el mundo, digamos. Total, y además sabemos que la mayoría de los medios grandes en Colombia tienen más intereses económicos que ideológicos. O sea, pueden moverse tranquilamente. No, yo estaba por aquí, pero ya el jefe me dijo que la plata la está poniendo aquí, ¿cierto? Entonces los intereses son mucho más económicos, entonces ideológicamente ellos no están tan definidos. Algunos medios sí, hay medios que dicen yo soy un medio católico, yo soy un medio progresista, yo soy un medio de izquierda, yo soy un medio étnico, ¿cierto?
pero muchos otros no lo tienen tan claro, o lo que tú dices, eso se va moviendo, se va moviendo. Por tanto, cuando le pedimos a los medios que sean más transparentes ideológicamente, no es tanto una declaración, y además que, insisto, no es una norma que lo obligue, es como una propuesta que nosotros hacemos, es algo que queremos que ocurra y lo promovemos. No es que aparezca el letrero, este medio es un medio de izquierda, no, ¿cierto? Es que el medio en su debate y todo sea claro, o sea, en que tiene, digamos, sus fuentes favoritas de cierto partido o de cierta organización social, ¿cierto? Pero que se vea cuál es la organización social. Porque ¿qué pasaba mucho en Colombia hasta los años 80 y 90? Que aparecía un activista político como si fuera un analista académico. Porque además muchos analistas académicos son activistas políticos, ¿cierto? Entonces el analista decía, yo soy el analista más imparcial del mundo y les voy a hablar de las protestas del 2021 con toda la imparcialidad, pero es que me hierve la sangre cuando… Yo, no eres imparcial, tienes una posición, ¿cierto? Que esa posición es la que queremos que se vea, pero es muy complejo, por lo que te digo, exactamente qué define la posición de un medio. Es un proceso que se va construyendo y quisiéramos que lo dijeran ellos, los medios, y no el Estado. Porque cuando el Estado empieza a decirle a los medios de comunicación qué hacer y qué no hacer, empieza el fantasma terrible de la censura, que es lo último que en la Comisión queremos, ser los censores de nadie. Entonces preferimos correr el riesgo de que los medios se equivoquen a correr el riesgo de que el Estado censure a los medios. Y creo que ese es un punto muy importante que debemos tocar también. Vale, los medios públicos, que también es, ahora que estamos justamente con Teleantioquia, ¿ustedes cómo plantean la vigilancia, por ejemplo, a RTBC, ¿cierto? Que es un canal público, para que no se convierta o no termine convirtiéndose, digamos, en una plataforma de propaganda de un gobierno que está justamente a cargo, en algún sentido, ¿no? de canales públicos como RTBC? ¿Ustedes esas vigilancias cómo las hacen? Eso, nosotros estamos… Ahí volvemos a lo mismo. En lo que existe norma, tenemos que aplicarla y la aplicamos. En lo que no existe una norma, aplicamos es el diálogo y la pedagogía. Y pones un ejemplo muy importante que es cuando un medio público empieza a parecer un medio gubernamental. Ese debate se dio hace 4 años, también sobre RTBC, cuando uno decía, un canal puede decirle, un canal público, porque los canales privados son un negocio y una empresa y allá ellos, ¿cierto? Pero un canal público puede decir no emito algo porque va en contra del gobernador o del presidente que lo está rigiendo, en ese momento el presupuesto, porque el medio público no es un medio gubernamental, es un medio público, o sea, lo manda el pueblo, no el gobierno, ¿cierto? Pero tiene obviamente espacios gubernamentales y no hay ningún problema. Lo importante es que eso no determine toda la línea editorial. Ahí hay 2 cosas. Respecto a eso, cuando un medio ya empieza a tener demasiado tinte gubernamental, nosotros no tenemos cómo hacer nada si la ley no nos lo permite. Entonces recurrimos al diálogo, ¿cierto? Que es un proceso que en este momento estamos comenzando, recomenzando como venga, medio, venga, ¿usted qué está haciendo y le parece que está bien? Hablemos, ¿cierto? Pero hay otras cosas en las que sí hay norma, por ejemplo, si tú interrumpes la programación para pasar algo que al gobernante le pareció muy interesante, la interrupción de la programación tú la tienes que avisar, un cambio en programación la tienes que avisar, excepto si es una emergencia, la tienes que avisar con un tiempo de anticipación. Si no lo hiciste, eso sí puede ser sancionado. Entonces digamos que eso es una de las formas de controlar que no empiece la parrilla de programación de un canal a hacer lo que le dé la gana porque el gobernante de turno quiere, ¿cierto? Pero la otra, eso sí lo podemos controlar y se hace. Pero la otra parte, la de garantizar que el medio público no sea gubernamental, es muy difícil porque la ley no nos está habilitando para eso. Podemos garantizar es que sea plural, que tenga todas las voces incluidas. Vale, justamente cuando dices la norma, nosotros llegamos hasta donde la norma nos lo permite, y hay casos en los que cuando la norma no lo permite, hay que acudir al diálogo. ¿Eso quiere decir que no hay suficiente jurisprudencia actualmente para que ustedes tengan herramientas para hacer un trabajo, digamos, un poco más efectivo? No hay suficiente legislación. Y por un motivo muy sencillo. La ley de televisión de Colombia, adivinen de qué año es. Estamos en 2023, ¿cierto? La ley de televisión de Colombia es de 1995. Hubo una reforma legal que le aplicó cosas en el 96 y otra en el 2000, y así estamos. O sea, tenemos una ley de televisión del tiempo en que en Colombia había 3 canales.
uno institucional y todos eran públicos, o sea, no existían los canales privados. Una ley del tiempo en que no existía el video en internet, ni YouTube, ni Facebook, ni Netflix, ni Prime, ni Disney. O sea, tenemos una ley antigua, muy anticuada, o sea, por un lado, nos permite hacer cosas, porque digamos que el espíritu de la televisión sigue siendo el mismo en muchas cosas, y esas reformas que les digo sí incluyeron a los canales privados, a la televisión por cable, y le dieron un poco más de normas a los canales regionales que existen hace tiempo. El primer canal regional fue Teleantioquia, que es del 86. Entonces, ponte, eso es los canales, la televisión regional en Colombia es un patrimonio, es maravillosa y es muy antigua, ¿cierto? Pero, y además es uno de los pocos países del mundo que la tiene. Además, eso es una cosa que no somos muy conscientes. En Colombia hay una televisión regional, que representa las regiones. Pero entonces, la conclusión es, con una ley tan antigua, que rige solamente sobre una parte de todo lo audiovisual, que es sobre la televisión. O sea, las leyes en Colombia no permiten regular internet, no permiten regular las plataformas, no permiten regular las redes sociales, ¿cierto? Entonces, con eso tan limitado, ¿cuál es el margen de acción? Tenemos una limitación legal muy grande, pero dentro de esa limitación legal hacemos lo que se puede, garantizamos lo que debemos garantizar y sobre todo le apostamos a la pedagogía, porque es mucho mejor convencer que sancionar y castigar, es más eficiente. En comparación con Latinoamérica, en el sentido de legislación para leyes de medios, ¿cómo estamos? Frente, por ejemplo, a Argentina, Uruguay, que creo que están un poco más avanzados en ese aspecto. ¿Cómo ves el panorama en ese sentido? Colombia no está tan atrás, además es de los países que más regulación tiene y que más legislación tiene al respecto, pero estamos hablando de los mismos 5 países de siempre, o sea, de Argentina, Brasil, México y Uruguay, que es un país pequeño, pero que tiene una legislación muy avanzada. Solida. O sea, y se lo toman en serio, o sea, ellos quieren legislar para mejorar, ¿cierto? Los únicos países de América Latina que tienen normas de audiovisual, no sobre la televisión, sino sobre todo el sistema audiovisual, son Argentina y Uruguay. Brasil está yendo hacia allá porque Brasil ha hecho un esfuerzo grande por ponerle también normas a las plataformas tipo Netflix, a las redes sociales, para que ellas también cumplan, digamos, normas, pero no la han integrado. En Argentina se integró, pero nos dicen pues, los colegas argentinos que ha sido muy difícil y que no se ha logrado asentar bien. Los uruguayos lo han logrado mejor. Y digamos que el modelo del mundo en lo regulatorio, en lo legislativo, es Europa, ¿cierto? La Unión Europea, que sí tiene un marco muy moderno que permite regular las redes sociales, permite regular las plataformas y permite regular las OTT, hasta ciertos puntos, porque regular Internet también es muy delicado. Pero hay algo muy importante que nos han dicho los españoles, nos han dicho los británicos, nos han dicho los argentinos, nos han dicho los brasileños, y es, esto lo estamos ensayando. Todavía no sabemos si funcionó bien, están ensayando. O sea, Colombia en ese momento está en deuda, tenemos que adelantarnos, tenemos que ponernos al tiempo con los desarrollos tecnológicos y de audiencia, pero en cierta forma también ese pequeño retraso es una ventaja porque estamos viendo qué está pasando en otras partes. Es decir, ¿tiene sentido o no exigirle a YouTube que revise tales contenidos antes de ponerlos? ¿Se puede o no? ¿Puede eso volverse censura o no? O sea, esas son las preguntas que queremos ver cómo van, pero que ojalá pues ya sí estamos, el Congreso en Colombia ya está en deuda de empezar a hacer un trabajito al respecto, y eso es otro diálogo que tenemos pendiente. Ahora que mencionas lo de Internet, ¿no? Ese riesgo de no tener las herramientas para regularlo es un riesgo porque menciono algo, por ejemplo, que denunció hace poco el senador Ariel Ávila, que fue víctima de que hicieron un video con inteligencia artificial y lo pusieron a decir algunas cosas que él lógicamente no había dicho y que salió luego a informar sobre ese asunto. Ese riesgo en el que queda la ciudadanía, ¿cómo crees que se puede empezar a resolver? ¿Qué habría que regular? ¿Cómo se podría llegar a ese punto? ¿Cuáles serían los trámites, por ejemplo, en el Congreso si eso si eso fuera un interés, digamos, por lo menos del Congreso? Pero bueno, sí yo no podría opinar mucho, porque como reguladores uno de nuestros valores principales es la separación de poderes y mantener sobre todo muy la distancia con lo legislativo, pero sí hay unos conceptos académicos, ¿cierto? Y hay un problema muy grande. Te comentaba que cuando empezamos nosotros a asumir nuestra obligación de regular el pluralismo,
lo primero que hicimos, porque la primera opción era sentémonos a decir qué es, y el equipo mismo y los comisionados dijeron, no, investiguemos profundamente qué es. O sea, lo primero que hay que hacer es investigar, porque si no estamos regulando sobre opiniones, ¿cierto? E incluso para una ley, sabemos que en Colombia y en América Latina las leyes casi no se hacen sobre investigación ni sobre evidencia, se hacen sobre una negociación política que es válida, pero que por eso quedan como quedan, porque la mayoría de las veces le doy gusto aquí, quedo de acuerdo, todo el mundo queda contento hasta que se aprueba una ley o la mayoría queda contento, pero no hay suficiente, no se está legislando sobre la evidencia, sobre la investigación, entonces termina habiendo mucha opinión. Ese es el riesgo que evitamos nosotros en la regulación haciendo investigación. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? No solo es muy nuevo, pues nuevo, 40 años, pues en la historia nueva, sino que la comercialización, quienes de aquí de los presentes han usado, por ejemplo, ChatGPT, ¿cierto? U OpenAI. Entonces, eso se nos vino encima. O sea, fue de un momento que nos acostamos a dormir y al otro día nos levantamos y medio mundo estaba usando inteligencia artificial y los docentes universitarios sí que saben de eso. Cuando nos empezaron a llegar unos trabajos tan bien escritos, pero yo decía, esto parece escrito por un robot. Y fui a ver y estaba escrito por un robot, efectivamente, ¿cierto? Y uno ya tiene el ojo para detectar eso, pero entonces el debate es, no sabíamos qué es, seguimos sin saber exactamente las implicaciones y seguimos sin saber si está bien o mal el uso, en dónde, porque claro, pongo el ejemplo académico, el estudiante que usa ChatGPT para hacer una tarea, ¿eso es honesto o deshonesto? Puede ser una herramienta muy válida si el estudiante lo está haciendo para aprender. O puede ser una trampa, o puede ser simplemente un recurso, porque eso ahí es un buen ejemplo de lo que es la regulación a nivel, nadie había puesto una norma, nadie había dicho no me use inteligencia artificial porque no existía, pero existía pero en otro nivel. Entonces, eso es bien, eso es mal, hasta que no investiguemos no tenemos idea de cómo es el impacto. Y en el mundo apenas se está empezando a investigar. La CRC hace un taller de regulación, un taller internacional todos los años. Este año, a mitad de año, fue sobre inteligencia artificial, fue sobre tecnologías emergentes en la regulación, pero claro, todo giró alrededor de inteligencia artificial. Tuvimos invitados de Microsoft, de Google, de la Agencia Nacional de Infraestructura, de otros estados de América Latina, analistas universitarios, investigadores. Y la conclusión es que todo el mundo está agarrado del techo con las uñas tratando de saber qué hacer con algo que no conocemos. Porque los únicos que medio saben que la inteligencia artificial en profundidad son las empresas que la desarrollan y tampoco, porque ustedes saben que la inteligencia artificial es una caja negra. O sea, el programador no sabe qué está pasando ahí, porque la inteligencia artificial se caracteriza porque aprende ella misma. Entonces, ni siquiera la empresa que la diseña puede decirnos eso hasta dónde va a llegar. ¿Cómo regulo eso? ¿Cómo legislo eso antes de regular? Entonces, yo creo que ahí para responder después de esos contextos míos son largos, pero en fin, para responder es básicamente, el Congreso de Colombia primero es una labor muy importante que basarse en la evidencia, que mirar la investigación que hay, que llamar a los expertos, que mirar cómo va, conocer el panorama, pero sobre todo tiene que ponerse ya al tanto. O sea, ya el ministerio, el MINTIC, tiene políticas al respecto, no sé si exactamente políticas, pero ha comenzado procesos al respecto de evaluar la inteligencia artificial, cómo está operando en el mundo, qué riesgos trae y qué ventajas trae, cómo nos puede ayudar, porque nos ayudan un montón de cosas. Más me enteré hace poco que la inteligencia artificial me puede hacer las presentaciones en PowerPoint, que es una de las cosas que más odio hacer, me pareció una maravilla, porque me ahorra tiempo para yo dedicarme a otra cosa más estratégica. Pero a la vez, ¿cuáles riesgos hay? ¿Cierto? Y cuando hablamos ya de información, las deepfakes, los videos que parecen reales. Ariel Ávila, es que el caso de él fue un caso, en estos días hicimos el experimento con una persona, pues, y le tomamos la voz y lo pusimos como una podcast a decir cualquier cosa que estaba en un texto. Uno alcanza a notar lo robótico, pero porque ya sabíamos qué teníamos que observar. Una persona que escucha radio, una persona que ve televisión, que ve un video en internet, sabe, o sea, está pendiente de averiguar si lo que está viendo es real o no. No, o sea, uno no llega a entender con esa sensibilidad. Y lo peor de todo, que está evaluado y probado en la investigación, hay un centro en Estados Unidos, el Pew Center, ¿cierto?, que tiene una fuerte investigación internacional sobre desinformación.
una cosa que nos preocupa muchísimo es que nos hemos dado cuenta, y toda la investigación dice, que usted puede darse cuenta de que lo que está difundiendo en sus redes es falso, pero si coincide con lo que usted piensa, usted lo justifica. Entonces usted dice, no, yo sé que esa noticia es falsa. No, ¿cómo va a ser? Sí, mira, es falsa. Ay, sí, pero puede ser verdadera porque esa gente es así. Así me han respondido a mí. Así me han respondido a mí amigos periodistas que me han dicho en sus redes, pues no es su labor, en sus redes replican cosas falsas, y cuando yo le digo, ojo que esa foto no corresponde, dice, pero podría ser porque esa empresa siempre ha hecho eso. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra la desinformación si la gente, incluso sabiéndolo, se hace la loca y lo justifica por motivos ideológicos? Y volvemos al tema de la primera vigilancia tiene que ser del televidente, del radioescucha, sobre sí mismo, sobre su debilidad ideológica. Tenemos que dejar de creer que todo lo que nosotros pensamos valida todo. O sea, que los medios son válidos solo por el fin. Eso creo que es algo muy importante para ese tema. Ahora que mencionabas esto de que yo lo valido solo porque estoy de acuerdo, más allá de que eso sea comprobable, es la definición de la posverdad. Por lo menos en el diccionario Oxford, ¿no?, que la declaró la palabra del año en 2016, a partir de las presidenciales en Estados Unidos en las que ganó Trump. Y voy hacia allá, porque Ignacio Ramonet, este pensador español de la comunicación, exactamente, él hablaba mucho sobre ese asunto de cómo la política se pasó ya al mundo de la cultura digital, y eso tiene ciertos riesgos. Pero voy a lo siguiente. Él mencionaba 3 riesgos de la humanidad actualmente, que son el cambio climático, las migraciones, y la tercera, que es la que creo que nos compete ahora un poco más, el carácter de incontrolable de las nuevas tecnologías de la información y de la cultura digital. A ustedes, pensando en ese panorama, ¿qué tanto les preocupa esa incontrolabilidad en ese ámbito? Como reguladores, de 1 a 10 nos preocupa como 15, porque es la principal amenaza que hay sobre el pluralismo y sobre la imparcialidad informativa. O sea, el saber que, lo que te decía, los medios colombianos, por más que les demos duro, son bastante autorregulados. Es más, yo le pregunto a la audiencia, ¿cuándo han visto ustedes un programa en horario familiar últimamente que de verdad sea sumamente agresivo contra los niños, por ejemplo? Eso ya no pasa, y no porque estemos sancionando un montón, es porque los mismos medios, bueno, hay normas que protegen a la infancia, sí, y nosotros las ejecutamos y hemos sancionado, hemos generado sanciones monetarias incluso, pero la mayoría de los canales se cuidan mucho, no tanto porque los sancionen, sino porque sus audiencias los van a sancionar, sus audiencias van a perder prestigio, ¿cierto? Y los anunciantes pueden decir, ya no pauto en ese programa, porque pasó con un cierto programa humorístico de un canal nacional que tenía un personaje sumamente racista, que era un soldado que imitaba de una manera muy grotesca lo afro, ¿cierto? Y era perezoso y bruto y todo, o sea, era un estereotipo grotesco de lo afro, ¿cierto? Y no había ninguna norma que en ese momento, ya sí, que le permitiera controlarlo, pero la audiencia protestó y los anunciantes empezaron a decir, ¿será que yo sí debo pautar en ese programa? ¿Cierto? Y el programa inmediatamente hizo su reflexión y logró de una manera autorregulatoria moderar, no hasta donde uno quisiera, pero sí moderar mucho ese tipo de manifestaciones, sabiendo nosotros que el humor sigue siendo alguna especie de zona franca. Pero en el humor es donde sí se pueden decir cosas incluso muy incómodas, pues porque es una parte muy importante de la libertad de expresión, pero hay límites, ¿cierto? Y mire que aquí no tuvo que entrar una ley, aunque hubo demandas, no tuvo que entrar una ley. Lo que entró fue la autorregulación del medio presionada por sus audiencias y por los anunciantes, ¿cierto? Pero en Internet, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces hay un montón de normas sobre la televisión y algunas organizaciones nos piden pongan muchas normas, que todos los programas tengan representaciones de 10 grupos étnicos diferentes, etcétera, etcétera. No, pero ¿para qué vamos a seguir poniéndole normas a la televisión si el 70% de lo que la gente ve puede estar, pues estoy inventando una cifra, tenemos la cifra, no es el 70%, el 70% de la gente sí ve televisión, pero al mismo tiempo el 80% de los niños y adolescentes están viendo contenidos en Internet. Y cuando hablamos de Internet no es en Disney Kids, es en YouTube, es en Facebook, es en TikTok.
es en Twitter, que Twitter es la segunda mayor plataforma de pornografía libre del mundo. Y es una de las plataformas que más ven los niños. Entonces, ¿qué estamos controlando si todo ese mundo no tiene control? Ahora que mencionas lo de Twitter y lo de YouTube, para ustedes, ¿cuál es el reto frente a eso? Es decir, cuando ya una organización como la CRC no es la que regula, sino el dueño de YouTube, el dueño de Twitter, y te censura, ¿cierto? Por ejemplo, ahora que está este conflicto allá entre palestinos e israelíes fuerte, YouTube ha sancionado, ha censurado de un lado, ¿cierto? La gente que defiende a Palestina la ha censurado. Cuando te censuran en Twitter, por ejemplo, no es un Estado ni un gobierno el que está regulando eso, sino la empresa privada. ¿Ustedes cómo ven eso? Pues es preocupante, ¿cierto? Pero por lo mismo hay que valorar, sin decir que esté perfecto. O sea, soy muy crítico de esos procesos, como tú dices, terminan siendo empresas privadas multinacionales más poderosas que los estados, censurando, ¿cierto? Pero eso significa que está pasando algo que es muy interesante, tanto en las plataformas como en las… es más, si ustedes entran a Netflix, a Prime, ellos tienen, sin que una ley los obligue en Colombia, tienen una clasificación de la programación, de que es para niños, que es para adultos, ¿cierto? Y una descripción. En Facebook, todo eso, ellos están regidos por las normas comunitarias. Es decir, como empresa, ellos dicen, si usted se pasa y se pasa esta norma, que eso termina siendo una cosa rarísima, termina uno poniendo al David de Miguel Ángel y te lo censuran por desnudo, pues, cosas así, porque lo hacen algoritmos. Porque lo hacen algoritmos, eso no es un ser humano diciendo esto es pornográfico, lo voy a censurar, no. Es un algoritmo que confunde una obra de Francis Bacon con una imagen pornográfica, ¿cierto? Y sin entrar en el debate de hasta dónde puede equipararse un desnudo con pornografía, ¿cierto? Que ya también sabemos que vivimos en un mundo sumamente moralista y pacato que equipara cosas, ¿cierto? Pero entonces, ¿a qué quiero ir? Hay procesos de autorregulación profundos en Internet. En las plataformas y en las redes sociales hay muchas normas que tratan de regular lo que pasa ahí. ¿Cuál es el problema? Son muy imperfectas, son demasiados contenidos para vigilar y por tanto los hacen algoritmos y los algoritmos están aprendiendo. ¿Y los algoritmos de quién aprenden? De los seres humanos. Y por tanto aprenden los sesgos de los seres humanos y los problemas de los seres humanos, aunque las plataformas dicen mucho que están tratando de programar la inteligencia artificial para evitar los sesgos, para evitar el racismo, el sexismo, la homofobia, todo eso, pero ahí volvemos a lo mismo. El que programa es muy diferente si lo está programando alguien de una red en Arabia Saudita o en Rusia, que son países sumamente conservadores, muy machistas, muy homofóbicos, o si lo programa alguien en Suecia, ¿cierto? Todo eso tiene mucha influencia, o sea, hay autorregulación en Internet, hay mucho control de las mismas empresas, pero cuando tú tienes tantas cosas para controlar, con tantos intereses económicos y basado en algoritmos, obvio, no va a salir bien. Bueno, no va a decir que no va a salir bien, no va a salir como uno quisiera que saliera, que es distinto. Cuando un ciudadano, hablando de que ustedes ya me contabas, Sergio, que han sancionado algunos canales por infringir, digamos, algunas normas de imparcialidad, de pluralidad. Cuando un ciudadano se siente vulnerable, ¿qué puede hacer? ¿Cómo hace para recurrir a ustedes para decir, mira, yo me siento vulnerado y este noticiero, este programa, yo quiero denunciarlo, por ejemplo? ¿Cómo es un proceso de esos? ¿O cómo llegaron ustedes a las sanciones? Por supuesto. Hay tres formas como nosotros podemos revisar un contenido, una escena o un programa de un canal para saber si debe ser sancionado o no. Uno, porque nos llegue una PQR de un ciudadano, ¿cierto? Que es más, una persona puede enviar una carta escrita en papel, puede ir a una oficina de la CRC a decir, puede mandar un correo o puede llenar un formulario. O sea, hay muchas formas, incluso al final podemos dejar el correo de atención al cliente de la CRC, que me consta porque antes de trabajar allá yo era ciudadano y cuando hablaba me respondían porque además la ley exige unos plazos para respuesta. Se puede hablar directamente con la CRC, poner la queja. La forma más directa es, y lo que nosotros hacemos es, si es sobre un canal, remita hacia el canal, porque muy posiblemente el canal te puede dar una respuesta, ¿cierto? Si el canal no te da una respuesta, o si la queja es sobre algo grave, la CRC empieza una investigación, empieza una indagación.
y determina si debe investigar o no. Porque todo eso es un asunto legal, está regido por el debido proceso. O sea, yo no puedo entrar a decir, voy a mirar, sí, el canal TV Paquita pasó una noticia donde muestran a un niño ensangrentado, que eso está prohibido, ¿cierto? Pues no exactamente, pero sí es en situaciones de victimización que puedan poner en riesgo su integridad, etcétera, ¿cierto? Entonces lo va a sancionar, no, eso tiene que haber una apertura de investigación, si se abre la investigación, el canal tiene todo el derecho a defenderse, o sea, son muchas cosas que garantizan el debido proceso, pero nos pueden escribir directamente, le pueden escribir al canal, o nosotros también tenemos revisión de oficio, aleatoriamente miramos los programas. Eso sí, y antes de pronto entonces de hacer una pausa, es muy importante que la audiencia sepa qué es lo que se puede y lo que no se puede, porque ahorita más tarde les hablamos de lo que nos llega a nosotros de PQRs, que muestra que muchas personas se quejan por quejarse o por capricho, y eso debilita mucho, no sobrecargue, debilita mucho el sistema sancionatorio. Vale, ya tenemos muy pocos minutos y para ir terminando, quisiera pedirte que nos recomiendes a estudiantes, a docentes, a toda la gente que nos está viendo y que está interesada en este tema del pluralismo, de cómo un ciudadano puede ver vulnerados sus derechos frente a ciertos programas. ¿Qué cosas importantes les podrías decir a tener en cuenta para que hagan valer sus derechos en las normas que están estipuladas? Primero, autoanalícense y nos cae a todos, ¿cierto? Porque muy continuamente, lo que les digo, a nosotros nos llegan PQRs, a nosotros no, a los canales, y todos los canales nos los remiten. 20 PQRs anuales de que la minifalda de la presentadora está muy cortita, ¿cierto? O que un presentador dijo una palabrota. Pues no, venga, eso sí es lo importante en ese momento en un país con esos problemas que tenemos. No tenemos que estar protegiendo a la infancia contra la discriminación, contra el sexismo, contra el racismo, como para que me estén hablando de la minifalda de la presentadora. Pero, o sea, son cosas que considere, la audiencia tiene que analizar qué es lo importante. Obvio, lo importante para cada persona es distinto. Para alguien muy conservador, la minifalda puede ser importante, ¿cierto? Para alguien muy liberal puede ser muy grave que no haya, por ejemplo, un enfoque de género, ¿cierto? Que para otras personas no es tan importante, incluso puede ser chocante, pero que por lo menos la persona piense si esa queja que va a emitir, si está conduciendo a mejorar la televisión o solo a suplir una necesidad ideológica. Segundo, ojo con lo que llamamos la hipocresía de las audiencias. La mejor forma de sancionar a algo que a usted no le guste, no lo vea, ¿cierto? No lo vea. O, en ese caso, porque la gente es, ¿qué programa tan violento? Horrible la televisión colombiana. Miren esos muertos. Pero están ahí, ¿cierto? Eso es lo que Mario Morales, el defensor del Canal 1, dice, la hipocresía de las audiencias, ¿cierto? Eso tenemos que controlarlo. O si nos gusta el programa y tiene algunos problemas, entren en comunicación con el medio, manifiéstense. Aunque no creamos, nosotros que estamos en interacción continua con los medios, ellos tienen procesos de reflexión muy interesantes. Tienen defensorías del televidente y aquí, esencial esto, los defensores del televidente. ¿Ven los defensores del televidente? Bueno, algunos están por allá como a las 7 de la mañana y todo eso, pero son interesantísimos. Hacen unos debates muy interesantes, dan mucha información, dan reflexiones, diálogos y además le permiten a la audiencia que conozcan la posición de los que producen los programas. Porque cuando muchos aquí van a ser productores de medios audiovisuales, muchas de las personas aquí en lo técnico en ese momento ya están y muchos de nosotros hemos estado en la televisión con la cámara en la mano o haciendo los guiones. Y cuando le dicen a uno, es que a tu programa le falta ser más inclusivo, más polivalente, más multicultural, más pluriétnico, más vegano, más todo, entonces como venga, tengo que pautar, tengo que conseguir un pautante para que ese programa pueda existir, ¿cierto? Por eso es tan importante que las audiencias conozcan también cómo se hace la televisión, lo difícil que es y todo ese montón de presiones que hay económicas, ideológicas, políticas, etcétera, que tiene que lidiar un comunicador, que son muchas. Entonces, para que no seamos injustos, pero eso sí, sigan protestando, sigan manifestándose, sigan exigiendo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por este espacio, este tiempo. Vienes de Bogotá, espero que la ciudad te reciba bien, que la puedas recorrer ahora después. Siempre Pasto, la ciudad más hospitalaria de este país, les cuento. Espero que el aterrizaje no haya estado tan traumático. Pero bueno, gracias de nuevo.
A ustedes, muchísimas gracias por soportarnos este tiempo. Espero que les haya servido lo que conversamos acá con Sergio y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la intervención de Sergio Urquijo al compartir sus conocimientos y experiencias acerca del pluralismo e imparcialidad en el país. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.